Hola, muchísimas bendiciones para todos. El Señor les continúe bendiciendo. Tenemos una entrega más por la gracia y la misericordia de Dios de esta temática. Dios te quiere bendecir. Pidámosle a Dios su dirección para que nos oriente en el estudio de su palabra, que sea nuestro corazón bien dispuesto por su ayuda y su ministración, su enseñanza y su maestría. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la ocasión que nos regalas de presentarnos delante de ti, de estar ante tu presencia para ser inspirados, renovados, limpiados, santificados por tu palabra. Necesitamos escucharte a ti. Cada vez que este libro se abre, Señor, es tu boca la que se abre. La misma, Señor, palabra que creó el universo, que sostiene el universo, es la que puede sostener y transformar nuestras almas. Por eso pedimos que sea tu Espíritu Santo glorificando a Jesús y al Padre en esta instrucción, en esta enseñanza, en esta entrega del día de hoy. Que seas tú hablándonos, instruyéndonos, santificándonos, acercándonos a ti y transformarnos, Señor, por el poder de tu Espíritu, a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sé tú hablándonos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos a todas y cada una de las personas que están allí del otro lado conectadas y que han separado este tiempo para ser alimentados por la palabra de Dios. En la anterior entrega, esta ya es la número 24, si bien recuerdo, de Dios te quiere bendecir, comenzamos desde un pasaje de Habacuc. Seguimos allí. Capítulo 2, versículo 9. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido. Sobre esto, permítame, para poder leer un poco mejor, sobre esto ya hemos hablado suficiente en otras entregas, por eso no voy a detenerme aquí. El versículo 10 dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica con sangre la ciudad y del que la funda sobre la maldad. ¿No viene esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. En el versículo 15 dice, ay del que da a beber a su prójimo, ay de ti, que le acercaste tu hiel y lo embriagas para mirar su desnudez, es decir, para aprovecharse de la vulnerabilidad e ingenuidad de una persona. Dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha del Señor vendrá hasta ti y convertirá en humillación tu gloria. Y convertirá en humillación tu gloria, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y de las violencias hechas en la tierra a las ciudades y todos los que en ellas habitan. Bueno, este pasaje nos habla de algo puntual que hemos de abordar en esta enseñanza del día de hoy. Y se refiere a lo del devorador. En la anterior entrega empezamos a tocar un poco sobre esto, pero hoy vamos a profundizar un poco. Todos conocemos, o por lo menos la mayoría conocen el contexto en el cual está escrito esto del devorador. Está en Malaquías capítulo 3. No voy a leerlo en este momento, porque ya en su momento llegaremos allí. Hoy tenemos bastantes pasajes para compartir. Sin embargo, el contexto está justamente en cuando el hombre deshonra a Dios, robándole a Dios, no dándole a Dios lo que es de Dios, y justamente Dios dice que deje el camino malo el pueblo y que dejen de hacer eso para que Dios pueda reprender al devorador, lo cual demuestra que está la presencia de algo o de alguien, mejor, denominado devorador de las finanzas, cuando alguien deshonra a Dios. Este contexto de Habacuc capítulo 2 dice principalmente, tomaste consejo vergonzoso para tu casa.
Esto es lo que hemos venido enseñando en las últimas entregas. El consejo del que nos hemos apropiado determina la vida que hemos de experimentar. Del consejo que nos apropiamos determina la vida que hemos de experimentar. Justamente dice que el consejo que se apropió el pueblo es un consejo vergonzoso. Ya hemos hablado con suficiencia sobre eso. Las doctrinas extrañas, los falsos maestros que hoy están llenando de consejos vergonzosos a las personas. La gente quiere casarse con esos argumentos, aprender esos argumentos para echar a las espaldas la palabra de Dios y no temer la palabra de Dios. Y sencillamente muchos piensan que la cuestión doctrinal en las iglesias es como un restaurante, donde tú vas y pides un menú, una carta, y tú empiezas a pedir los platos que te gustan y desechas lo que te disgusta. Y las personas piensan que las doctrinas son así, que en la iglesia se deben manejar las doctrinas de esa manera, y no es de semejante forma. Los creyentes no están habilitados para desechar de la palabra de Dios lo que les disgusta y aceptar solamente lo que les gusta. En ninguna manera. Dios es Dios. Y muchos hoy han proliferado muchísimos falsos maestros que tratan de los dos extremos, como me refería en la anterior entrega. Un extremo religioso en el que dice que no hay que diezmar, no hay que ofrendar, que esto no es para este tiempo, y un extremo libertino que lo que alimenta es la avaricia, que es idolatría, para enseñarle a la gente sencillamente a perseguir el dinero. Los dos extremos son pecaminosos, están por fuera del orden de Dios. La cuestión aquí es que tenemos que centrarnos en la palabra, dejar que Dios sea Dios, honrar su palabra y temer su nombre. Recuerde lo que habíamos leído en la anterior entrega de los primeros versículos de Habacuc. Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El que es dado al vino es un hombre traicionero, hombre orgulloso que no prosperará. En la anterior entrega le dimos nombre a esto justamente desde este versículo. El orgulloso no va a prosperar, la persona orgullosa no será prosperada. Es decir, la prosperidad está dada para las personas humildes. ¿Y quién es humilde? Aquel que recibe la palabra de Dios, tal como está escrita. La Biblia dice que recibamos pues con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces, el consejo vergonzoso justamente lo que trae es un juicio de Dios, un devorador. Mire, voy a retomar la lectura del verso 9 y 10 para mirar lo que estoy diciendo, para sostener en estos pasajes lo que estoy afirmando. Hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, La injusta ganancia, el que toma lo que no es, como dice la Escritura, hay del que multiplicó lo que no es suyo, se refiere, y en el contexto que hemos venido estudiando, es que alguien toma lo que no le corresponde, tomar lo que es de Dios. Por eso dice la Escritura que hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero luego dice, tomaste consejo vergonzoso para tu casa. Aquí está hablando de Ananías y Zafira, en el contexto que vimos la última vez. Eso es un ejemplo, consejo vergonzoso para la casa. La casa de Ananías y Zafira no tuvo el temor de Dios suficiente para apropiarse de la palabra de Dios, sino que aceptaron un consejo vergonzoso. El consejo vergonzoso es el consejo que el mundo maneja, de tratar de apropiarse de lo que no les corresponde. Ya habíamos hablado de algunas argumentaciones, decíamos justamente de Ananías y Zafira, que más que lo que Ananías y Zafira dieron, lo que retuvieron es lo que habló delante de Dios. La Biblia dice que las ofrendas de Abel hablan por él, las ofrendas de Abel hablan por él, en Hebreos. Pero también notamos que a veces habla delante de Dios mucho más fuerte lo que retenemos que lo que damos. Y eso fue justamente el mal testimonio de Ananías y Zafira, que me sorprende poderosamente que en la iglesia primitiva, ya estamos hablando en el Nuevo Testamento, no me diga que eso es de la ley, que unas personas deshonran a Dios. Esto es un asunto que tiene que ver con dinero y terminan perdiendo su alma. Entonces mire que no es una cosa ligera para decir, no, eso no es algo realmente importante, Dios no le da tanto valor al dinero como algunos piensan. Estas personas no solamente se murieron, sino que se condenaron por toda la eternidad, porque en su ligera manera de retener lo que no le correspondía, terminaron ofendiendo al Espíritu Santo.
como le dijo Pedro, porque le dijo a Zafira, ¿por qué consentiste? ¿Por qué consentiste con tu esposo en este acuerdo? Por eso decía, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, has pecado contra tu propia vida, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado te responderá. ¿Qué tienen que ver esas cosas inertes? ¿Por qué dice que una piedra clamará desde el muro? ¿Quién ha visto eso? Pues evidentemente todo aquello de lo que se apropiaron hablará el día del juicio. Ya hemos hablado en otra entrega anterior que Dios juzga a los hombres en su manifestación y en su reino. Y hay un juicio justamente para que los hombres aprendan a temer a Dios, para que corrijan sus caminos, porque como lo dice el mismo pasaje de Habacuc en los primeros versículos, en el capítulo de los primeros versículos, Dios le dice ahí, te voy a dar una visión, grábala en tablas, es decir, escríbela. En aquel entonces no existían libros, se usaban unas tablillas y se marcaba como una especie de palillo, no recuerdo el nombre, estilo creo que se llamaba, y donde se imprimía, en unas tablas de barro se imprimían los caracteres de las escrituras y allí quedaba marcado. Después de que la tablilla de barro se endurecía, ya no se podía cambiar lo escrito. Y Dios le dice al profeta, te voy a dar una visión y escríbela en una tabla así de arcilla para que quede para la posteridad, para que la gente pueda leerla y no piensen que se alteró ni se cambió absolutamente nada. La visión que Dios le da a Habacuc le dice que va a tardar, pero tiene que tener paciencia y esperar porque a su tiempo se va a cumplir. Dice, sin duda se cumplirá. Justamente las personas orgullosas, por eso viene el contexto, dice que su alma como no es recta, se van a llenar de orgullo y no van a esperar lo que Dios ha dicho. Como lo decía otro pasaje por allá en Sofonías o en Miqueas, donde algunos decían, Dios no va a hacer bien ni hará mal, y sencillamente desestiman la palabra de Dios. Hoy también hay personas que viven de esa manera. Piensan que lo de Ananías y Zafira ya no está ocurriendo y eso no volverá a pasar y tal vez sea un cuento inventado por allá que quedó escrito en la Biblia, pero no, discúlpeme, la Biblia es la palabra de Dios y no tiene cuentos inventados. Ocurrió y volverá a ocurrir y volverá a ocurrir. Dios es Dios y Dios va a santificar su iglesia. La gente que no teme, lastimosamente, sufrirá tremendas pérdidas. Pero en este despertar espiritual que Dios está trayendo para poner en alto su nombre, para santificar su nombre, para que Dios sea Dios, para que Dios sea honrado, respetado, temido y su palabra también honrada, Él va o está purificando su pueblo. Ahora bien, el versículo 13 dice, ¿no viene esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajan para el fuego, las naciones se fatigan en vano, porque la tierra se llenará del conocimiento y de la gloria de Dios. Pero el versículo 16 dice, te has llenado de deshonra más que de honra. Dice, convertiste en humillación tu gloria porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti. Es decir, hay un devorador que vendrá justamente a establecer juicio sobre las personas que no deciden honrar a Dios. Quisiera comenzar con la lectura también de Amós capítulo 3. Versículo 3, pasaje bien conocido. Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Este es un principio espiritual. Para que dos personas estén andando juntos, estén en un camino juntos, tienen que ponerse de acuerdo. Nadie va a andar junto a otro si no han establecido un acuerdo. El acuerdo es el destino al que quieren llegar o el camino que han deseado tomar. Siempre he dicho respecto a este versículo, no es con quien yo ando lo que debe establecer el camino que yo sigo, sino el camino que yo sigo es lo que debe establecer la persona con quien yo ande. Es el camino que yo sigo lo que establece las personas con quien yo ande.
Yo sigo el camino del cristianismo y eso es lo que determina con quién me puedo juntar y con quién no. Evidentemente, esto puede causar revuelo para muchos, pero es la verdad. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios saldrá mal de todo. Entonces, la Biblia me entrega unos principios espirituales para que me vaya bien, tengo que juntarme con sabios. Es el camino el que determina con quién me junto, pero no con quién me junto debe determinar el camino que yo sigo. Porque el necio no va a querer que yo siga el camino de Dios, va a insistir que yo me aparte del camino de Dios. Entonces, ¿cómo el concepto de un necio va a determinar el camino que yo siga? Eso es insensato. Ahora, el acuerdo que yo establezco en mi vida no solamente determina el camino que sigo, sino el destino al que voy a llegar. Y por eso, cuando dice la Escritura que algunos toman consejo vergonzoso, como el ejemplo de Ananías y Zafira, hay gente que está tomando consejo vergonzoso del mundo, no de Dios. El mundo dice, no den diezmo porque los pastores son ladrones. Ese es el concepto del mundo. Pero Dios dice, el concepto de Dios, el consejo de Dios, Dios dice que los que no dan el diezmo y la ofrenda a Dios, esos son los ladrones. Pero la gente se casa más con el concepto del mundo. El concepto del mundo también lo habíamos referido en otra entrega. Ananías y Zafira dijeron, ya cuando tenían todo el dinero porque habían vendido una heredad, dijeron, eso es mucho dinero para llevar a la iglesia. Digamos que no la vendimos en tanto, sino en poco menos, para que nos quede más ganancia, y con esto vamos a hacer y vamos a proyectarnos y vamos a quién sabe qué propósitos tendrían ellos. Ellos pensaban que estaban perdiendo cuando estaban dando a la iglesia. Es un dinero que perdían. Ellos seguramente dijeron, todo lo que podemos hacer con este dinero, entonces no llevemos todo ese dinero. Ese es el concepto del mundo. Pero el concepto de Dios es distinto. La pregunta es con cuál concepto nosotros nos casamos, entramos en acuerdo. ¿El de Dios o el del mundo? Si la palabra de Dios dice que no se puede estar en el camino con alguien que no se ponga uno de acuerdo, ¿cómo yo puedo decir que Dios esté conmigo si no estoy de acuerdo con su palabra? Yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere, pero estoy haciendo completamente lo contrario y opuesto a lo que Dios establece porque estoy siguiendo el concepto del mundo. Entonces, ¿cómo quiero que Dios esté conmigo? Por eso, como habíamos leído en otra entrega en el Salmo 50, Dios dice, yo le mostraré la salvación al que ordene su camino. Y ahí está hablando de finanzas. Si usted lee, y ya estudiamos ese pasaje, ahorita más adelante iremos nuevamente sobre ese pasaje. Ahora bien, miren lo que dice la palabra de Dios sobre el consejo del mundo. Sobre consejos del mundo. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Y voy a leer después del versículo 14. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Los evangélicos están acostumbrados a darle conceptos y aplicaciones a algunos versículos y piensan que porque ya se le dio ese concepto y esa aplicación a determinado versículo, no se puede pensar más allá y no se puede en ninguna manera darle una definición más allá de lo que los teólogos establecieron. Y algunos evangélicos piensan que este versículo está hablando de no ennoviarse con una persona que no sea cristiana o que no vaya a la iglesia. Y ya, punto, ahí paró ya la interpretación, no tiene ninguna otra interpretación, porque los padres de la iglesia, porque los teólogos, porque el Sanedrín, porque el consejo evangélico, porque yo no sé cómo le llaman esos, al presbiterio y esas organizaciones que tienen, así lo han establecido. ¿Y quién dijo que está hablando de eso el pasaje? Aquí está hablando de todo tipo de relación. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y la Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. El yugo es una barra de madera que se usaba para formar algo que se llamaba yunta. Y servía para ponerlo en el cuello, en la cerviz de un animal, usualmente el burro, el buey, y se lo ponía en la parte superior y en la parte baja para unirlo a otro animal, usualmente de la misma estatura, del mismo tamaño,
para que los dos pudieran arar el campo, abrir un surco para poder sembrar. Eso se llama una yunta. El yugo es aquel palo que los une. La Biblia habla, por ejemplo, allá en Levítico, si bien recuerdo, no pondrás a arar un asno, un burrito con un buey juntamente. La ley lo prohibía. Y uno dice, bueno, pero ¿eso a qué viene? Y es que un animal tan fuerte como lo es un toro, un búfalo o un buey, va a coger ese pobre burrito y con la fuerza que tiene el ímpetu se lo va a llevar, va a terminar ahorcándolo. Y Dios tiene cuidado de los animales. Pero eso no era solamente que tuviese que ver, como dice Pablo, le inquietan a Dios los bueyes o lo dice enteramente por nosotros. Cuando dice, no le pondrás bozal al buey que trilla. Pablo es el que hace esa interpretación. Dice, ¿se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Lo que dice la ley no necesariamente está hablando de los bueyes o de los burritos. Dios se preocupa por los animales, a Dios le interesan los animales. Por allá hay un pasaje en el Salmo 36, si bien recuerdo, que Dios dice que al hombre y al animal conservas. Si bien recuerdo, no recuerdo dónde está. Dios dice, ¿quién como tú, Señor, que al hombre y al animal conservas? A Dios le interesan los animalitos, Dios los protege, los guarda, los cuida, y Dios tiene cuidado evidentemente de los animales. Sin embargo, el pasaje del buey, del yugo desigual, perdón, antes que conservación de animalitos, tiene que ver con una unión espiritual con alguien que no tiene la revelación espiritual, que no haya nacido de nuevo, que no sea una persona creyente, porque esto, el yugo, lo que se establezca, la relación que se establezca, va a terminar haciendo que alguien se desvíe o termine apartándose de Dios, morirse. La Biblia lo dice de manera tajante y determinante, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. La unión que estableció Ananías con Zafira fue muy igual, no fue desigual, fue muy igual. Los dos incrédulos, aunque iban a iglesia, los dos eran incrédulos. Podían llamarse creyentes solamente porque creían que creían, solo por eso. Pero no creían la palabra de Dios, no temían a Dios, y por eso terminaron poniéndose en acuerdo en algo que no honraba a Dios. Tentaron a Dios, dice allí. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Se acuerda que Habacuc decía sobre las ganancias injustas? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede tener entre Cristo y Belial, que es un término que se utilizaba para el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerden que la avaricia es idolatría. Y ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Cómo puede Dios andar conmigo si estoy teniendo o siguiendo el consejo vergonzoso del mundo? Si no estamos de acuerdo con Dios, ¿cómo queremos que Dios esté con nosotros? Si le estoy robando a Dios, ¿cómo quiero que Dios me bendiga? Dios dice, habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual dice, salgan de en medio de ellos, salgan de en medio de ellos, de esas iglesias libertinas o esas iglesias religiosas que le están enseñando a deshonrar a Dios y a deshonrar la palabra. Esto no es para este tiempo, eso era de la ley, dicen los religiosos, salga de ahí. O si no, da ahora por un milagro, pacta ahora, trae tu semilla, corre al teléfono. Libertinos, que enseñan amor al dinero y a la avaricia, que no es la prosperidad de Dios, sino una prosperidad humanista. Salga de ellos, salga de ahí. Y Dios dice, salgan de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, no toquen lo impuro y yo lo recibiré. Ojo, no toquen lo impuro. Si usted estudia las anteriores entregas, notará algo. En una hicimos el estudio de Hebreos donde Dios dice en su palabra que no haya entre ustedes ningún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida desechó
los privilegios espirituales, llamémoslo así. No toque lo impuro. No toque lo impuro. Cuando nosotros deshonramos a Dios, estamos tocando cosas impuras. Estamos entrando en terrenos impuros. Estamos dejando de lado el temor a Dios. Estamos robando a Dios. Eso es impuro. Robar a Dios. La gente no cree que eso sea posible, pero porque no estudian la palabra. Malaquías lo dice, robará el hombre a Dios. Y Dios dice, sí, la nación toda me ha robado. ¿En qué? Porque ellos preguntaban, ¿pero cómo? ¿Quién? ¿Cuándo? Y Dios dice, en mis diezmos y ofrendas. No solo en los diezmos, sino también en las ofrendas. No solo en las ofrendas, sino también en los diezmos. Y luego dice renglón seguido, a renglón seguido. Malditos son con toda maldición. No toquen lo impuro. No toquen eso. Yo no puedo estar con ustedes. Dios dice, salgan de en medio de eso, salgan del consejo del mundo para que yo pueda estar con ustedes, para que yo pueda andar con ustedes. Yo los voy a recibir si ustedes dejan eso. No toquen lo impuro, apártese, dice el Señor, y yo lo recibiré, habitaré y andaré entre ustedes, puedo estar con ustedes. Y yo seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. De ese consejo vergonzoso, tenemos que entender que Dios quiere que adoptemos no consejos vergonzosos para nuestra casa, sino el consejo de Dios. ¿Cuál es el consejo que guía tu casa? Es la pregunta. Tengo un pasaje por aquí que está en Isaías capítulo 59. Isaías 59. Versículo 4. La pregunta es, ¿qué consejo guía tu casa? ¿Estamos como Ananías y Zafira? ¿O estamos como Josué? En Josué 24 dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí no determinamos no deshonrar a Dios. Aquí determinamos confiar en Dios, establecer que Dios sea nuestro Dios, que Dios sea nuestro Señor, que Dios sea nuestro proveedor y no vamos a deshonrar a Dios. Isaías capítulo 59. Voy a leerlo desde el versículo 1. Porque Dios dice, apártense y yo lo recibiré, yo voy a andar con ustedes si ustedes salen de eso, de esos consejos vergonzosos. Versículo 1 dice, de Isaías 59, he aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, para bendecir o para prosperar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios. Dios dice, yo no puedo estar con usted si no está de acuerdo, andarán juntos si no están de acuerdo. Versículo 2. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho que Él oculte el rostro de ustedes para no oírlos. Dios no escucha esas oraciones. Porque sus manos están sucias de sangre, injusticia, maldad, rapiña, como lo dice la Escritura. Sus dedos de iniquidad, sus labios pronuncian mentira y hablan maldad su lengua. Recuerde, por allá en otra entrega le decía, mire cómo está ligado. Las manos llenas de sangre y la lengua, mentira, mentira. Porque la gente que termina aniquilando, matando, enjuiciando con su labio, casi siempre tiene esa maldad en su corazón. Hay una relación terrible entre la boca, lo que la gente habla, juzga. Pablo utiliza un término en Gálatas y es morderse unos a otros. Eso es un homicidio, es un asesinato, literal. La Biblia dice que el que le diga necio, fatuo, a su hermano se expone al infierno de fuego. Es así. La gente le falta temor de Dios y muchos hoy de manera deportiva andan hablando del prójimo, del hermano, del predicador y ¡ay! No toquen a mis ungidos, dijo el Señor. Aunque Saúl estaba mal, David no osó levantar su mano contra el siervo de Dios. Eso dice la Escritura en esos términos. Ahora bien, versículo 4 dice, no hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad, ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad, hablan vanidades, conciben maldades. El consejo del mundo, consejo vergonzoso. Dice, no hay quien juzgue por la verdad. ¿Quién se puede parar para decir, no, yo y mi casa serviremos al Señor, vamos a hacer lo que la palabra de Dios dice, vamos a vivir como Dios dice? Pero cuando Ananías le dijo a Zafira, no,
Si nos preguntan que si en tanto vendimos la heredad, diga que sí en tanto, porque pues si no nos toca dar mucho dinero y usted no sabe lo que vamos a hacer con esto. Entonces ella dijo, bueno, entró en acuerdo. No hay quien juzgue por la verdad. No puedo decir, no cometas tal acto. ¿Dónde estaba el temor de Dios de Zafira? ¿No se congregaban? Sí. ¿Quién era el predicador? Nada menos y nada más que Pedro, el apóstol Pedro. ¿Usted cree que Pedro qué predicaba? ¿Vanidades? Era palabra de Dios. ¿Y esa gente dónde tenía el temor de Dios? Eran avaros. Se da cuenta cómo ciega la avaricia que el mismo apóstol Pedro, predicando la palabra de Dios, tremendo hombre de Dios. Y el que es ciego, porque la avaricia ciega. Recuerde que dice la Biblia que le quita la vida a los poseedores. Quien posee avaricia no va a poseer nunca nada, solo muerte. Quita la vida a los poseedores. Y recuerde, avaricia no es retener mucho dinero, es retener lo que no le corresponde. Así sea poco. Confían en la vanidad. ¿Por qué confiar en la vanidad? ¿Por qué confiar en los pensamientos humanos y justificarse? Justificarse como Jesucristo mismo le dijo a los discípulos, a los fariseos que eran avaros. Ustedes son los que se justifican delante de los hombres, pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La Biblia dice que escuchando esto los fariseos que eran avaros y se reían, el Señor Jesús les dijo, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos. Usted puede encontrar 1000 argumentos para justificarse, para decir por qué deshonra a Dios, por qué roba a Dios, pero ninguna justificación que deshonre o robe a Dios es sensata. Ninguna. No hay ninguna justificación ni ninguna argumentación válida para Ananías y Zafira. Se fueron al infierno. Tenían justificaciones, claro, planes, proyectos. ¿Qué pensaban hacer con el dinero que retuvieron? ¿Se puede usted a pensar? Ellos retuvieron el dinero porque tenían un plan para ese dinero. Querían hacer algo, querían vacacionar, querían quién sabe qué hacer. La pregunta es, ¿lo pudieron hacer? No. Porque ni siquiera tenía que ver con conservar o no conservar el dinero, ya tuvo que ver con conservar la salvación y la vida. ¿Qué pasó con los hijos? ¿Tendrían hijos? Yo quisiera pensar que ojalá no. Ay, ¿por qué no pensó en eso Pedro antes de matarlos? No, es que Pedro no los mató. Ellos mismos tentaron a Dios y terminaron recibiendo las consecuencias. El devorador. Confían en vanidad y hablan vanidades. Mire, es preferible que cerremos la boca. La Biblia dice que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si usted quiere ver la vida buena de Dios, la vida que Dios nos ha dado, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, dice 2 de Pedro. Refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Bote la llave. Es preferible quedarse callado que andar repitiendo esos cuentos y esas fábulas que se están entremetiendo en la iglesia hoy por hoy. Tema delante de Dios, es mejor que se quede callado y no repita cuentos que deshonran a Dios. Es que para hoy no es el diezmo, la ofrenda. Vean, si no lo entiende, no lo sabe, fórmese, reciba la palabra de Dios. Esta es la 24ª entrega, 24ª entrega, ya. Lo invito a que vea desde la entrega número 1. Por favor, tome tiempo. Hoy tenemos una facilidad, imagínense, los cristianos de hoy tienen un facilismo. Usted para escuchar la predicación, la entrega número 1, cualquier video en YouTube, usted le da en ajustes y puede alterar la velocidad de reproducción, la puede colocar en 1.2, 1.5, 1.75, hasta en 2.0. Y usted me va a escuchar hablando un poquito rápido, pero lo que es una predicación de 1 hora la puede escuchar fácilmente en 35, 40 minutos máximo. Es muy sencillo. Hoy hay muchas facilidades y aún así no lo hacemos. Estudie desde la primera entrega, por favor, y tema a Dios. Aprenda a temer a Dios y reciba la palabra con humildad. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Conciben maldades, concebir, embarazo, y dan a luz iniquidad. No se puede prosperar. El orgulloso no va a ser prosperado. Cuando se concibe maldad, se da a luz iniquidad.
No hay otra forma, otra manera. No existe. Quien concibe maldad, se concibe maldad, da a luz iniquidad. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando se ama el dinero, cuando se tiene avaricia, se retiene lo que no se debe retener, raíces de maldad están tomando lugar. Y es solamente cuestión de tiempo que esas raíces amargas den a luz cosas malas. Y muchos terminarán apartando de la verdad del oído, porque les va a fastidiar, porque el espíritu que Dios ha puesto en nosotros termina apagándose, y es el espíritu el que nos da, dice la Biblia que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nos da testimonio de la palabra. Cuando tú estás bien con Dios y tienes el Espíritu Santo, Él te da testimonio de que esa es la palabra de Dios, de que ames la palabra de Dios. Dice, el Espíritu Santo te hace saber, este es el mensaje, esta es la palabra, esta es la salvación. Pero cuando no, es un rechazo, una molestia, un fastidio. Eso es una señal de que te estás desviando y que te vas a apartar de la verdad. Teme a Dios y ruega a Dios por tu alma. Pídele a Dios como lo pidió David, que un espíritu noble me sustente. No quites de mí tu espíritu, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Que puedas amar la palabra, temer la palabra y no casarte con argumentos maldadosos. Bueno, es que tengo varios pasajes aquí, por favor. Vamos a Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 17. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre esas maldades que se incuban y que se engendra iniquidad. Ahí es donde viene a aparecer el devorador. Vamos a mirar el contexto. Sé que lo del devorador aparece en Malaquías capítulo 3, pero vamos a empezar a mirar un poquito eso. Esas consecuencias de tomar consejo vergonzoso para la casa. No tome consejo vergonzoso para su casa, tome el consejo de la palabra de Dios. Vamos a mirar que todo eso tiene un contexto. Desde Malaquías capítulo 2, empiezo a leer después del verso 17, Malaquías capítulo 2, versículo 17. Han hecho cansar al Señor con sus palabras, otra vez palabras, y preguntan, ¿en qué te hemos hecho cansar? A Dios le dicen eso. En que dicen, cualquiera que hace mal agrada al Señor. ¡Wow! Voy a seguir leyendo, ahorita compartimos algo. Han hecho cansar al Señor con sus palabras y preguntan, ¿en qué te hemos cansado? En que dicen, cualquiera que hace mal agrada a Dios. En los tales se complace el Señor. Y si no, dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Esto es algo que de manera solapada muchas personas lo manifiestan en su corazón, que probablemente nunca lo comuniquen de labios, pero ahí está en su pensamiento. Dicen, ¿de qué sirve honrar a Dios? ¿De qué sirve si yo he diezmado, si yo he ofrendado y yo veo que hay gente que le roba a Dios, que vive en fornicación, que vive en idolatría, que viven haciendo negocios ilícitos, les va bien, prosperan? Son torcidos, son personas que no tienen, digamos, rectitud, integridad en su proceder. Trabajan con personas deshonestas, malas, fuera del orden de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y les va bien. Eso es lo que le está diciendo la gente. Y terminan blasfemando, diciendo, Dios termina cansado de escuchar esto, dice, porque dicen, cualquiera que hace mal le agrada a Dios. Es como diciendo, Dios le da pan al que no tiene dientes. Es una frase blasfema, créame. Eso es blasfemia. O sea, Dios, hay gente que piensa que todo lo que ocurre es que Dios quiso. Dios sabe cómo hace sus cosas, dice la gente. Sí, Dios sabe cómo hace sus cosas, pero las suyas, no las que tú haces. El problema es que a veces nosotros le atribuimos a que Dios hace algo que realmente provocamos nosotros.
Inclusive hay gente que le atribuye a Dios cosas del diablo. ¿Sí? Y ese es el pecado imperdonable. Atribuirle al diablo cosas que son de Dios o a Dios cosas que son del diablo. El asunto es que la gente piensa que todo lo que ocurre es voluntad de Dios, entonces Dios está bendiciendo a gente que son malos. A ellos les va bien, ¿y de qué sirve ser justo? Y parece que Dios dice acá, Dios se complace en esas personas. ¿Qué? Oiga, ¿no ha entendido? Hay gente que prospera por juicio. Por juicio. La Biblia lo dice por ahí en el Antiguo Testamento, que Dios permitía que algunas palabras de unos falsos profetas se cumplieran, era para probar al pueblo, a ver si seguían esos falsos profetas. Y Dios permite que una gente prospere para ver si usted sigue esa doctrina de error, a ver si usted es el avaro, el idólatra que sigue el dinero para seguir ese tipo de comportamiento, porque diciendo, allá sí se está viendo la bendición, vea cómo es, vea que ahí sí se ve. No importa si pasan por encima de la palabra, no importa si son idólatras, no importa si echan al traste la palabra de Dios, como dice el Salmo 50, el caso de Ananías, de Zafira particularmente, veías al ladrón y corrías con él. Veías al ladrón y corrías con él. No es el asunto. Dios nos está probando para ver si tenemos temor de Dios. La Biblia dice, creo que es Números 13, no es Números 13. Es Deuteronomio 13, perdón, dije Números 13, pero es Deuteronomio capítulo 13, el versículo 1 dice, cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncie una señal o un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció, uno diría, no, pues que se cumplió la palabra, entonces sí es profeta. Vamos a ver si la cuestión es que es un verdadero profeta de Dios porque se cumpla lo que diga o porque lo que predica está en conformidad con la palabra de Dios. Vamos a ver. Versículo 2. Si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Al Señor tu Dios seguirás, solo a Él temerás y guardarás sus mandamientos y escucharás su voz y a Él servirás y le serán fieles. Y le serás fieles. Por allá el versículo 8 dice que no consentirás con tal profeta ni le prestarás oído. Ni le prestarás oído. Pero muchos que no andan por fe, sino por vista, andan buscando que se cumpla lo que diga, no importa lo que predique. Y claro, como no conocen la palabra, piensan que todo lo que predica es palabra de Dios. Pues cómo no va a ser palabra de Dios, no es que se está cumpliendo todo lo que Él está profetizando. Dios los está probando. Y hay muchos falsos profetas hoy por hoy. Sigo leyendo. Estábamos en Malaquías capítulo 2, versículo 17. O a veces también enojan al Señor diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está Dios? Si yo lo honro, ¿dónde está Dios? Espere. No se goza el Señor de la fuerza del caballo ni la agilidad del hombre, sino que se deleita el Señor en los que en Él esperan. Creo que es el Salmo 140 que lo dice. Capítulo 3, versículo 1, Malaquías. Yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien ustedes buscan y el ángel del pacto a quien desean ustedes ya viene. Dios va a obrar. Su reino se va a manifestar. Venga a nosotros su reino. Esa es una oración que será contestada. Dios va a actuar. Dios va a actuar. Ya viene. Pero primero dice que se prepara el camino delante de Él. Se prepara el camino. ¿Usted está preparando camino para que venga el devorador a su vida y lo visite? ¿O está preparando camino para que la bendición y el favor de Dios venga y pueda llegar a su vida? A quien ustedes desean ya viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Opa, escuche. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque ¿para qué vendrá? La pregunta es, ¿yo qué determiné para que Jesús venga? ¿Qué determiné de cómo ha de venir Jesús para mi vida? ¿A juzgarme y aniquilarme y maldecirme? Porque Él es el que dice, malditos son con toda maldición. ¿O yo estableceré que Dios venga a visitarme con bendición y favor? ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque es como fuego purificador, como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Mire lo que está haciendo Dios. Dice que Él es como jabón de lavadores que se sienta para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví. Ojo con esto. Los hijos de Leví es los sacerdotes, es los que están para ministrar. Quiero dejar esto desde ya por ahí como en remojo porque vamos a hablar luego de la tribu de Leví. Vamos a hablar un poquito sobre quién es Melquisedec, ¿ok? Y esto tiene que ver un poquito con los levitas. ¿Quiénes son los levitas, los sacerdotes de hoy? Bueno, vamos rápido porque el tiempo sigue avanzando. Cuando dice que los limpiará, se sentará para afinar y limpiar la plata, dice, los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Dios dice, la ofrenda que traigan será en justicia, es decir, haciendo lo correcto. El Señor Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Para que lo demás venga por añadidura hay que presentarnos en justicia. Y para presentar ofrendas en justicia, es decir, justicia es hacer lo que se debe hacer. Actuar conforme a la legislación, eso es justicia. Actuar en conformidad a la palabra de Dios. Y para hacer lo que Dios dice en su palabra, en su consejo, y no seguir el consejo vergonzoso del mundo y de los paganos, Dios primero dice, nos va a afinar, nos va a limpiar, nos va a purificar. ¿Cómo lo hace? Con la palabra. Juan capítulo 17, el Señor dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia, pero si usted desecha esta palabra, usted dice, no, eso no es así, ese es un religioso por allá. No podrá ser limpio. Y entonces va a estar de pie cuando Dios lo visite. Lo puede visitar para juicio, créame. Ananías y Zafira fueron visitados por Dios, créame, pero para juicio, para mal. Así ellos lo determinaron. Versículo 4. Entonces será grata al Señor la ofrenda. Es que no todas las ofrendas son gratas. Claro, Ananías y Zafira presentaron una ofrenda o no. Le pregunto, Nuevo Testamento, iglesia primitiva, no es la ley. ¿Ananías y Zafira presentaron una ofrenda, sí o no? Sí. ¿Llevaron una ofrenda, sí o no? Sí. ¿Y qué pasó? Se murieron, se condenaron. ¿No será que tenían otro pecado oculto? No, está hablando de ofrendas. Hicieron lo que no debían hacer con la ofrenda, punto. Hicieron lo que no era, no presentaron una ofrenda en justicia. ¿Qué significa justicia? Hacer lo que se debe hacer, lo que está establecido, lo que dice la norma, lo que dice la ley. Por decirlo así, bueno, es que la palabra ley como no la entiende mucha gente. Hacer lo que Dios dice en su palabra, darle a Dios lo que es de Dios, pero no hicieron eso, por eso se murieron. Lo justo, ofrenda en justicia. En justicia es lo que Dios establece en su palabra, no lo que usted cree que es, no lo que a usted le parece, no lo que a usted le nace en el corazón, no lo que es de Dios. Se murieron. Ananías y Zafira se murieron, se condenaron por toda la eternidad, no por pecados diferentes, sino con los que tienen que ver con la administración del dinero. Dinero. Por dinero se pierde la gente, sí. ¿Robará el hombre a Dios? Los ladrones no entran al reino de los cielos. Así de sencillo. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, ni los ladrones, ni los afeminados, etcétera, heredarán el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 20 también lo dice. ¿Quiénes son los que van a estar excluidos? ¿Quiénes serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre? Dice la Escritura. Lo puedo leer en Apocalipsis. Y en el capítulo 20. Dice, capítulo 21, mejor leo, capítulo 21. Y dice en el versículo 9, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, avaricia es idolatría, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte
segunda. Esta es la muerte segunda. En 1 Corintios capítulo 6 hay una lista que establece de manera vigorosamente clara, diciendo, acuérdese que decía que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, ¿no? Ahora dice, versículo 9, ¿no saben que los injustos, está hablando de ofrenda justa, de presentar una ofrenda en justicia, pero mírenlo cómo comienza la lista, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, vuelve, idolatría, no es solamente postrarse ante un muñeco, la avaricia, dice Colosenses, es idolatría, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, versículo 10, ni los ladrones, ni los ladrones. La gente, ni los avaros, dice allí también, versículo 10, ni los avaros, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, como jabón de lavadores dice que se sentará, ya han sido justificados para presentar ofrenda de justos en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Queda claro? Ladrones, avaros y demás. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Para algunos es fácil justificar en el humanismo, decir, no, los ladrones son los que le roban, el que le roba al prójimo, el hermano que le roba al hermano. Pero la Biblia dice que a Dios se le roba también en sus diezmos y sus ofrendas. Y entonces eso no cuenta como robo. No, eso era para el Antiguo Testamento. Es muy fácil zafarse de los juicios de Dios. El hombre quiere salir siempre bien librado. Cuando Dios llamó a Adán por lo que había hecho, ¿qué pasó en el huerto del Edén? Él dijo, ¿yo? No, la mujer que me diste, la mujer que me diste. Llamaron a Eva, ella, ¿yo? No, la serpiente. El hombre siempre es así. Pero la pregunta, ¿eso es sensato? Ananías y Zafira se justificaron. ¿Fue sensato? Ofrendaron, pero ofrenda justa, no, fue insensato, se perdieron. Sigo leyendo, Malaquías. Versículo 4. Entonces será grata la ofrenda al Señor de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los días antiguos. Vendré a ustedes para juicio, y testificaré sin vacilar contra los hechiceros y los adúlteros, contra los que juran falsamente, contra los que defraudan el salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, contra los que hacen injusticia al extranjero sin tener temor de mí, dice el Señor de los ejércitos. Hasta allí los humanistas aplauden y están contentos, porque piensan que eso es el todo de las ofrendas, hay que darle al huérfano, a la viuda. Pero a renglón seguido, Dios dice que viene para juicio, pero también por algo, no solamente por los que retienen el salario de sus empleados, no por los que hacen injusticia solamente al huérfano y a la viuda, sino también a los que deshonran a Dios. Versículo 6, porque yo el Señor no cambio, por eso los hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se apartan de mis leyes y no las guardan. O sea, esto es una tradición humana que no es nada novedoso. La pregunta es, ¿vamos a seguir ese mal ejemplo de gente que deshonra a Dios? ¿Vamos a seguir ese mal ejemplo? 1 Corintios capítulo 10 dice que las cosas que les acontecieron a las personas que caminaban en el Antiguo Testamento, les acontecieron como ejemplo para que nosotros no codiciemos cosas malas. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos en unión con Moisés, subraye todo. ¿Cuántas veces aparece la palabra todos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. No quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual,
porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo, pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. ¿Se puede agradar Dios de ti, de tu ofrenda, de tu honra? ¿Se puede agradar? ¿Cómo entonces no se produce temor para quedar tendido en el desierto? Nunca entrar a la tierra prometida, nunca entrar a la bendición, siempre en el mismo círculo vicioso, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, porque el pueblo era soberbio. Por eso pronunciaba cosas que deshonraban a Dios. Verso 6. Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Hay gente que piensa que el Antiguo Testamento es solo pura historia para aprender al estilo chismoso la vida de otros. No, es ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a fornicar. Ni juguemos, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor. Ojo con esto. Lastimosamente estamos terminando aquí. Ni tentemos al Señor. Usted se percató que en Hechos capítulo 5, donde está el pasaje de Ananías y Zafira, Pedro le dijo, y esto ya es tema de otra entrega, no alcancé hoy, Pedro le dijo a Zafira, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo, por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? ¿Tentar? Oiga, nosotros trajimos una ofrenda y sustrajimos algo, o sea, ya. Así no, nada, eso no es tan grave, es una mentirita piadosa, dirían algunos. Pero ¿por qué fue tan grave? ¿Por qué Pedro le dijo, por qué conviniste en tentar al Espíritu de Dios? Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Muchos están pereciendo hoy por las serpientes de predicadores que tienen. En serio. ¿Sabe cómo se van a morir ellos? Solamente se van a morder la lengua y van a morir envenenados. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por la mano del destructor, del devorador. Esas cosas, versículo 11, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Atención. Aquí está diciendo, mire que ellos hicieron lo malo y les vino el juicio. Hicieron lo malo y cayeron un día 23,000. Hicieron lo malo y les vino el juicio. Dice que eso está escrito para amonestarnos a nosotros. ¿Cuál va a ser la amonestación? Simplemente que a ellos les fue mal y a nosotros no. Ellos hicieron lo malo y les vino lo malo. Entonces nosotros, la amonestación es, nosotros podemos hacer lo malo, pero no va a pasar nada, porque Dios no hace nada. Ya Ananías y Zafira, eso es cuento. ¿Será? ¿O será que escribió esto Pablo por la inspiración del Espíritu Santo para amonestarnos diciendo que Dios va a actuar, que Dios se va a levantar y que Dios vendrá en juicio? Así lo dice, vendré a juicio. ¿Por qué? Porque no cambios que no han sido consumidos, dice la palabra de Dios. Porque Dios es misericordioso, porque no cambia, pero Dios va a actuar. Versículo 5 de Malaquías capítulo 3, vendré a ustedes para juicio y Dios va a venir, Dios va a actuar. Ojalá que su actuación para ti sea de bien y de bendición y no de juicio y de mal. Desde los días, versículo 7, de sus padres se apartan de mis leyes y no las guardan. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Dios dice, póngase de acuerdo con mi consejo, deseche el consejo vergonzoso y yo me volveré a ustedes. Salgan de ese consejo vergonzoso y yo seré su Dios. Yo lo recibiré. Habíamos leído en 2 Corintios 6. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos de volvernos? Si nosotros somos consagraditos, yo pienso en Dios todo el día, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia y favor del Espíritu Santo, yo barro, yo trapeo escuchando las alabanzas, yo trabajo escuchando prédicas, todo el tiempo estoy conectadito con Papito Dios del cielo. ¡Ey! Pura religión. Dios dice, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Esta es una pregunta bíblica. ¿Robará el hombre a Dios? Tenemos que responder, ¿puede el hombre robar a Dios? Pues Dios mismo dice, pues ustedes me han robado, el pueblo de Dios, me han robado. Y aún preguntan, ¿en qué te hemos robado? Oiga, qué descaro. ¿En qué, Señor? ¿Seré yo maestro? En sus diezmos y ofrendas. Sus diezmos y ofrendas. Versículo 9. Malditos son con maldición, porque ustedes
la nación toda me ha robado. Ojo que decía, yo no los he consumido porque no cambio, pero voy a venir en juicio, y el juicio será maldito con toda maldición. ¿Qué quiere en mi vida? Querer lo de Ananías y Zafira, tener algo para disfrutar, es insensato. Ellos no tuvieron ni un segundo más de vida para disfrutar nada. Nada. El dinero ya quedó guardado. Allá quedó. ¿Quién sabe en qué lo habrán invertido? ¿Quién sabe si antes de ir a la iglesia hicieron la reservación de aquel viaje que anhelaban? ¿Había algo malo en hacer un viaje? No. Pedro mismo se lo dijo. Reteniéndolo, ¿no les queda a ustedes? Es la manera injusta como lo hicieron, como tentaron a Dios. Malditos son con toda maldición porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Mire qué tremendo. Que Dios no los está reprendiendo simplemente diciéndole lo malo, sino que les está motivando e incentivando a lo bueno. Dice, pruébeme en esto, a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ojo, bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sobre y abunde qué? Bendición. Es otro tema, pero luego lo analizaremos a profundidad. Reprenderé también por ustedes al devorador y no les destruirá el fruto de la tierra. Ah, es que venía un juicio. Iba a destruir. Hasta ahí les está haciendo una advertencia porque no ha llegado. Les van a destruir el fruto de la tierra. La vida en el campo no será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Un destructor. Y luego dice el versículo 12. Todas las naciones les dirán bienaventurados porque serán tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Mire cuál es el plan y el propósito de Dios. Que todos digan ustedes son tierra deseable. ¡Wow! ¡Qué bendita nación, qué bendita tierra! Eso es lo que Dios quiere. Dios lo quiere con todo el corazón para nosotros. Dejémonos tratar como hijos obedientes. Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Como un padre sabio cuando le dice a su hijo, mira, esto que estás haciendo no va a traer bien para ti. Yo quiero darte lo mejor. Sigue mi instrucción, sigue la enseñanza de la sabiduría y verás que efectivamente si sigues mi consejo te irá bien y serás bendecido. Ese es el amor de Dios. Dios ama la prosperidad de su pueblo. Dios quiere que le probemos, como Él mismo lo dice, que probemos a ver si Dios no abre las ventanas de los cielos. La llave es la obediencia y la honra. Así que aprendamos a honrar a Dios. Él mismo dice que lo probemos, a ver si no abre las ventanas de los cielos. Hermanos, Dios nos ha dado la llave para aperturar bendición y sobreabundancia sobre nosotros. Actuemos en consecuencia. Que el Señor les continúe bendiciendo.